Citigroup está cerca de llegar a un acuerdo para vender la mayor parte de sus operaciones minoristas de Banamex a Grupo México por aproximadamente $7,000 millones, según informó Bloomberg. Citando a personas familiarizadas con este asunto, el gigante de Wall Street también conservará una parte de la unidad y tendrá la opción de venderla más tarde a Grupo México o cotizarla en los mercados públicos, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas debido a deliberaciones internas. Ni Citigroup ni Grupo México han hecho comentarios tras la publicación de estos informes. Y precisamente para hablar sobre este tema y algunos otros, saludo a Iván Arias, director de Estudios Económicos de Citibanamex. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas tardes. Hola, Mario. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias por tomarnos esta comunicación ante lo que acabamos de comentar justamente sobre la venta de Citibanamex. ¿Cómo está la situación y qué es lo que se espera para los próximos días, las próximas semanas? Sí, mira, disculpa, Mario, pero yo no puedo hacer comentarios sobre este tema de la venta. Claro, por supuesto, te entiendo. ¿Cómo está el panorama? Abril sorprendió a la inflación, llega a 6.25, su valor más bajo en 18 meses. ¿Con qué nos encontraríamos? Mira, sí hay que ser muy cautelosos a la hora de leer este dato de abril, donde hubo una disminución del INPC de 0.02%, porque está asociado a un evento que ocurre todos los años. Todos los meses de abril y de mayo hay un subsidio a las tarifas eléctricas en varias ciudades del país por la temporada cálida, el cual se revierte en los meses de octubre y noviembre. Entonces, digamos que estacionalmente todos los meses de abril y mayo la inflación es menor que el resto del año y en los meses de octubre y noviembre es generalmente mayor que el resto del año. Entonces, esta caída que vimos de menos 0.2% respecto al mes de marzo se explica por este factor. De hecho, si quitáramos el resto de los componentes de la inflación hubiera sido menos 0.17% si nos quedamos únicamente con la disminución en las tarifas eléctricas. Ahora, esta disminución incluso es menor que el promedio histórico de abriles anteriores, donde esta disminución había sido de 0.07%. Entonces, es una disminución asociada a este evento en particular, pero lo que sí vemos en general es una tendencia de disminución de la inflación. De hecho, a tasa anual, la inflación fue de 6.25%, menor que la de 6.85% observada en marzo y una disminución bastante significativa respecto al 8.7% que vimos como pico en julio y agosto del año pasado. Entonces, sí hay que tener en consideración estos factores que afectan a los resultados económicos, en particular de la estacionalidad, pero en general comentaría que el panorama es de una disminución de la inflación, aunque gradual, y todavía se ubica en niveles elevados en general. Ahora, el panorama es alentador y en cuanto al tema de los precios de las mercancías, ¿esto se queda igual, mejoraría? ¿Cómo se ve esta situación, Iván? Fíjate que es muy buena pregunta. En el caso de las mercancías, la inflación es donde todavía se ubica más elevada. En el caso de las mercancías alimenticias en particular, una tasa anual de 12.1% claramente es una inflación extraordinariamente elevada. El resto de las mercancías tienen una inflación anual de 6.6%, también bastante elevada, aunque una tendencia clara a la disminución. Y tal vez donde tenemos un poco más preocupación es en el caso de la inflación de los servicios. Esto porque todavía en algunos componentes, como el caso de la vivienda, educación, todavía no vemos una estabilización, todavía continúa aumentando. Nosotros pensamos que esto se relaciona con una mayor incidencia de factores globales que están presionando a los precios y que permanecerían estas presiones al menos en los próximos meses. Ahora, si hablamos de la inflación subyacente, también se desaceleró por tercer mes consecutivo, según datos del mismo INEGI, su tasa más baja desde julio del año pasado, ¿verdad? Efectivamente, es relevante este indicador que comentas de la inflación subyacente porque quita, por un lado, elementos que son muy volátiles, como son los precios de los agropecuarios, y otros que no están muy en control,
de las decisiones de política monetaria que lleva Banco de México, que son los energéticos y las tarifas autorizadas, ¿no? Que dependen más a decisiones de los ejecutivos locales y federales. Entonces, esta inflación subyacente, que es sobre el que más tendría incidencia Banco de México, también ha disminuido de forma más gradual. Todavía se ubica en 7.67%, su pico fue de 8.4% el año pasado, pero también la vemos encaminada a una tendencia a la baja gradual, más lenta que el índice general, pero efectivamente a la baja. Bien, ahora si nos comparamos con lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿dónde estaríamos? ¿Viene mejora para nosotros aquí en México o cómo estaría la situación? Sí, fíjate que allá la inflación a tasa anual tuvo un nivel máximo más elevado, superó la tasa anual de 10% en algunos meses, pero ahora está en unas tasas ya menores, ¿no? Aquí está en 6.25, allá está alrededor de 5%, una disminución más acelerada, y esto se relaciona en gran medida con los subsidios que hubieron a los precios de la gasolina aquí en México, que por un lado amortiguó el crecimiento de los precios el año pasado, pero ahora está haciendo una disminución más gradual. En general, sin embargo, dirá que el panorama es más o menos el mismo que aquí. Está disminuyendo la inflación a un ritmo gradual, y donde está habiendo una mayor resistencia a la baja es en la inflación de los servicios. Bien, Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex, te agradezco mucho que hayas compartido este análisis para el auditorio de Milenio Noticias. Al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias, Mario. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Buen día.